Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor y un privilegio para mí moderar este panel tan importante con especialistas en el tema. Realmente considero sumamente valioso este tipo de espacios como es este taller de intercambio de conocimientos académicos y de experiencias que nos invitan y nos exhortan a celebrar los 40 años de la democracia, buscando mejorar continuamente y superarnos en las instituciones democráticas, así que agradezco enormemente y felicito a los organizadores de este taller. Este es el segundo taller de académicos y parlamentarios que se celebra. En este caso nos toca analizar a través de los distintos paneles en estos 2 días el rol de los parlamentos en la democracia moderna. La verdad, todo un desafío. Y en este panel en particular estamos reunidos con el propósito de tratar la democracia en los consejos deliberantes. Contamos con 4 expositores con vasto conocimiento y experiencia en la materia. Ellos son Orlando Pulvirenti, director del Programa de Derecho Parlamentario y Honorable Consejo Deliberante; Diego Isabela, administrativista, director del Instituto de Acceso a la Justicia; Sergio Winkelmann, presidente del Honorable Consejo Deliberante de San Martín de los Andes; y Edith Sanguiné, presidente de la Cámara de Comercio de Villa Langostura. Bueno, a los 4 me complace sinceramente poder presentarlos y escucharlos. Hemos acordado que primero hagan sus exposiciones y después, si les parece, dejamos un momento último para conversar y si hubiera preguntas del público. En primer lugar, va a hablar el doctor Diego Paulo Isabela. El doctor es abogado con orientación en Derecho Público, especialista en Derecho Administrativo Económico por la Universidad Católica Argentina, cursó estudios de posgrado en la Universidad de Harvard, fue director del Instituto de Derecho Administrativo, coordinador de institutos del área académica del Colegio de Abogados de San Isidro, vicepresidente segundo y consejero titular del Consejo Directivo del referido Colegio de Abogados, presidente de la Comisión de Legislación y Seguimiento Legislativo de ese colegio también, director y coautor de la obra Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, de Editorial RAP, autor de la obra Silencio Administrativo y Acceso a la Justicia, de Editorial Astrea, publicada recientemente en 2022, ha publicado artículos de opinión en medios de difusión nacionales, tales como Clarín, La Nación, La Prensa, Telan, Infobae. Es autor de más de 70 artículos de doctrina en la especialidad. Ha sido profesor en distintas universidades públicas y privadas. Ha participado como expositor en más de 70 congresos, jornadas y eventos académicos. Estuvo ternado por ocupar el cargo de juez en lo contencioso administrativo, fue subsecretario legal y técnico de la Municipalidad de Vicente López, director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, es docente titular de posgrado de la Universidad Católica Argentina de La Plata en la materia de Derecho Público Provincial y Municipal, de la especialización en Derecho Administrativo y adjunto de grado en la Universidad de San Isidro en la materia de Derecho Administrativo de la carrera de Abogacía. Docente titular de la Universidad de El Salvador en la especialización en Derecho Administrativo, director del Instituto de Acceso a la Justicia de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, fue asesor del Consejo de la Magistratura de la Nación y es miembro consultivo académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Integra la lista de conjueces de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, doctor, le cedo la palabra. Bueno, gracias, muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a las autoridades que han organizado este interesante taller.
en cabeza de la Universidad Austral, de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Una gran propuesta, me parece que realmente es un espacio plural y abierto que todos siempre entendemos que es positivo y colabora muchísimo en la mejora de la legislación, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. También a la Universidad Austral, creo que ya agradecí, y en particular al doctor Mariano Palacios, quien fue quien me invitara. El doctor, me han comentado, me han consultado, me han sugerido, mejor dicho, que pueda referir algunas experiencias personales que tienen que ver con el ejercicio democrático de los consejos deliberantes municipales. Mi labor profesional y académica está orientada a la provincia de Buenos Aires esencialmente y a la ciudad, así que me voy a referir un tanto más a la provincia de Buenos Aires, a los municipios de la provincia de Buenos Aires, y contar algunas experiencias también personales que tienen que ver con la participación de los ciudadanos en los mecanismos de construcción de normas locales y leyes también, por supuesto. Me ha tocado en algunos casos tener la oportunidad de trabajar en eso, entonces, bueno, me habían comentado que era interesante poder analizar esos aspectos. Yo ahora voy a compartir un PowerPoint, si me permiten, de manera tal, con más detalles en la charla de hoy. Tengo que compartir primero la pantalla. Si me aguardan un segundo, agradecido. Ahí va. Bueno, acá está el PowerPoint del tema que me encomendaron. Y parto de la base de reflexionar en torno a si el sistema representativo, la democracia representativa, se encuentra en crisis. Si estamos en deuda en lo que tiene que ver con el ejercicio legiferante en distintos órdenes, tanto nacional, provincial como municipal, y si también podemos entender que hay una crisis derivada del ejercicio de esta democracia representativa. Para recordar, la Constitución argentina consagra el sistema de gobierno representativo y republicano, y en los artículos 1, 5 y 22 específicamente, en el último de ellos, expresa claramente que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Entonces tenemos acá un primer tema a plantear, que requiere una interpretación nueva, acorde a la necesidad de tener un sistema participativo, una democracia participativa, como lo manda la reforma del año 94. Hay que interpretar esta norma si es un límite o no a la mayor participación ciudadana. Por supuesto que no lo es, en tanto y en cuanto hoy en día, como bien dice ahí el Power, el respeto a los derechos humanos, la publicidad de los actos de gobierno, el acceso a la información y la transparencia en la gestión, junto con nuevas formas de participación ciudadana, constituyen hoy pilares fundamentales de la democracia moderna. Y otro de los mecanismos también que tiene el sistema democrático, que también es participativo, pero de un modo indirecto, es el control judicial ciudadano, que aparece como un mecanismo de participación ciudadana en forma indirecta a través del control de la gestión de gobierno, que para ser entendido con exactitud tenemos que repensar el sistema de control judicial colectivo. Es decir, a partir del control judicial colectivo y el alcance erga omnes de las sentencias, creo yo que también esto es un método eficaz del control de la gestión de gobierno y que coadyuva a un mejor régimen democrático. Entonces, los mecanismos de participación ciudadana, como conocemos como democracia participativa, surgen a partir esencialmente del año 94, con la reforma constitucional, en donde encontraron allí un enorme impulso, sin perjuicio de los acuerdos e instrumentos internacionales que también ubican la participación ciudadana entre los ejes centrales que deben perseguir todo gobierno y administración, como también lo hace el Código Iberoamericano de Buenos Gobiernos, y muchas normas que tenemos también en nación y en provincia dedicadas a la mayor participación ciudadana. Es decir, que hoy tenemos un marco normativo adecuado y bastante extenso en torno a permitir la participación ciudadana en el ejercicio democrático.
Como decíamos hoy, sin atendernos a ninguno en particular, yo lo que quiero hacer es una suerte de vinculación entre la democracia y la autonomía municipal. ¿Por qué? La democracia es participación ciudadana, como decíamos, también es publicidad de los actos de gobierno, es transparencia de los actos de gestión, pero también comprende y presupone la existencia de un Estado de Derecho y que haya controles adecuados, tanto administrativos como judiciales, respecto a la actividad judicial. Y en esto también sí estamos en deuda en la democracia. Quiero adelantar una opinión en torno a la necesidad de que los gobiernos democráticos, las legislaturas nacionales, provinciales y los consejos deliberantes ejerzan sus funciones, pudiendo dictar las normas elementales para un mejor ejercicio democrático y mejor procura de los derechos de los ciudadanos. Creo que en esto, ya cumpliéndose 40 años de la reforma constitucional, la democracia está en deuda. Para dar unos ejemplos, la ley de procedimientos administrativos, una norma de facto, rígida hasta nuestros días, del año 72. El Código Contencioso brilla por su ausencia nacional. El régimen de acciones colectivas no tiene regulación específica. Puede haber, sí, alguna referencia eh, en la ley de medidas cautelares. Y por supuesto que a nivel provincial esto también se traduce en un menoscabo para el ejercicio democrático del Poder Legislativo, en tanto y en cuanto también hay normas de esta envergadura que emanan de gobiernos de facto. Es decir, es irónico y paradojal, siempre lo reitero, que el gobierno de facto haya dictado más leyes y mejores incluso que el propio gobierno democrático. Y jamás estaría en mí defender el sistema de facto. Por el contrario, pero creo yo que poniéndonos en un espejo es, diría yo, lamentable entender que la democracia argentina, a nivel nacional y provincial, y en algunos casos a nivel municipal, no esté a la altura de las circunstancias y hay una crisis enorme, creo yo, de consensos. Ni más ni menos está graficado esto con abrir el diario y entender que los poderes legislativos se reúnen muy pocas veces al año, muy pocas veces, y mucho menos dictan normas o leyes derivadas del ejercicio y que son realmente necesarias para mejorar los derechos de los ciudadanos, como aquellas que estaba mencionando también a nivel provincial. Entonces creo yo que ahí la democracia tiene una enorme deuda y tenemos una enorme crisis de consensos que hay que trabajar y todos y todas, oposición y gobierno, tenemos que hacer una mea culpa y tenemos que repensar un poco más allá de las luchas diarias, muchas veces de poder o electoralistas, y pensar en el bien común y ponernos a trabajar en las leyes que requiere la nación, la provincia y los municipios. Entonces, y ahora sí, con esta introducción, me permito entrar en el tema de democracia, autonomía municipal, y después vamos a ver un tema particular, que es el de las ordenanzas municipales y su impugnación judicial en el ámbito del fuero contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires. La autonomía municipal, bueno, es largo el tema, así que simplemente me voy a referir a la deuda enorme que tiene la provincia de Buenos Aires, que en el momento que se estaba discutiendo la Constitución del 94, en la reforma, y se dictaba el artículo 123 que garantiza la autonomía municipal a nivel nacional, digamos, la regulación constitucional nacional, en la provincia de Buenos Aires este tema pasaba por abajo de la mesa y no se trató, no se incorporó en la reforma constitucional provincial en los mismos tiempos en los cuales se estaba reformando también la constitución provincial, lo cual denota un claro desinterés de parte del constituyente del año 94 provincial en dotar a los municipios de la provincia de Buenos Aires de una verdadera autonomía plena y no el tipo de autonomía que hoy conocemos, que es muy restrictiva. Entonces, en virtud de esa falta de legislación constitucional, la autonomía quedó severamente restringida y se conformó lo que es un descalce inconstitucional por el falta de cumplimiento de la manda constitucional nacional que garantiza la autonomía municipal y que la provincia no ha regulado en la Constitución. Esto requiere una reforma constitucional, a la cual todos estamos esperando, pero también requiere de modificaciones legislativas.
porque las normas que rigen hoy la vida institucional, el funcionamiento y estructura de los municipios está regulada por normas de facto. Otra vez, la norma de facto regulando de modo general a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires por igual, cuando sabemos además que los municipios tienen distintas realidades. Me refiero a la Ley Orgánica Municipal, que es un decreto ley del año 76, 8.613. Perdón, esta no es la Ley Orgánica, me refiero, antes que la Ley Orgánica es la 6.769 del año 58. El decreto ley 8.613 del 76, que refería recién, es una ley, un decreto ley que autorizó a los gobiernos, al gobernador a dictar ordenanzas generales para todos los municipios, en momentos en los cuales obviamente todo el poder, el legislativo y el ejecutivo, estaba en cabeza del gobernador. Y es así que a través de esta delegación que el propio gobernador se hizo a sí mismo, se dictaron distintas ordenanzas generales que son hoy actualmente vigentes y conforman el cuadro normativo de los municipios y de la vida institucional de los municipios. Estamos hablando de normas como la Ordenanza General 267, que es la ordenanza que rige el procedimiento administrativo municipal, la Ordenanza de Obras Públicas, la 165, hay una ordenanza incluso de ruidos molestos, del año 27, perdón, la ordenanza número 27, y después, bueno, lo más grave todavía es, o aún más, es la ley orgánica que rige la vida y la estructura de los órganos de gobierno y legislantes de los municipios. Esto lo que quiere decir entonces que, por un lado, hay una autonomía restringida, un descalce constitucional, normas de facto que siguen vigentes y que nadie modificó, pero lo más grave, y creo yo que es importante destacar, que los municipios también, en general, entran en la misma deuda que tiene la nación y la provincia, esto es en regular y ejercer sus propias competencias, que más allá de la ley orgánica y más allá de la falta de reconocimiento autonómico por parte de la Constitución del 94 provincial, se dejan de ejercer competencias propias que los municipios hoy podrían ejercer sin perjuicio de estas normas restrictivas, y que no lo hacen. Digamos, las explicaciones del caso pueden darse por distintos motivos, quizás muchas veces por ignorancia, por falta de conocimiento, por falta de consensos, por malos asesoramientos o lo que fuere. Pero lo cierto es que la gran mayoría de los municipios, salvo contadas excepciones, omiten ejercer competencias propias que podrían ejercer. Por ejemplo, el dictado de una ordenanza general de procedimientos administrativos, que no solo mejoraría el ejercicio y el resguardo de los derechos en sede administrativa por parte de los ciudadanos, sino también mejoraría la gestión y el ejercicio de la gestión de los propios municipios. Una ordenanza de obras públicas, bueno, muchas ordenanzas de empleo público que se han dictado, y también, por supuesto, el dictado de cartas orgánicas. Y por otro lado, como tercer valor a tener en cuenta que gravita en la falta de autonomía es que no solo no se legisla aquello que se puede legislar, sino que hay poco nivel legiferante local. También es grave. Al igual que en nación y en provincia, se dictan pocas ordenanzas que coadyuvan al mejoramiento de los servicios públicos, de la asistencia de las personas más desvalidas, pero sí se dictan muchas ordenanzas, hemos notado en municipios, de excepción a los códigos de ordenamiento urbano. Esto es, que si uno hiciera un relevamiento, puedo asegurarle que en muchos municipios, sobre todo de zona norte, se dictan más normas, ordenanzas por cuestiones urbanísticas de excepción a los códigos de ordenamiento urbano, en beneficio de unos pocos, para perjudicar a muchos. Y estos son la mayor cantidad de ordenanzas que se dictan, lo cual esto nos lleva realmente a la necesidad de reflexionar acerca del rol del Consejo Deliberante y a qué intereses se defienden. Bueno, y con primer introducción, quiero ingresar ahora sí en el debate o la discusión de los temas que me habían comentado que querían que charle, que es las experiencias personales. En donde, mi experiencia personal tiene que ver con, quizás la personalidad inquieta y la búsqueda siempre de mejoramiento de las instituciones, sin haber sido en ningún momento ni legislador ni concejal, pero sí abogado,
y he tenido la oportunidad de trabajar mucho en el Colegio de Abogados de San Isidro, esencialmente, y desde allí se han trabajado en equipo muchas reformas que han llegado incluso a la legislatura. Y me refiero, por ejemplo, a la ley que modifica un proyecto de ley que obtuvo sanción por unanimidad en el Senado de la provincia de Buenos Aires, tendiente a reformar el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo para permitir a los justiciables acceder en forma descentralizada a los juzgados que existen en toda la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que actualmente el Código, en forma restrictiva, establece la jurisdicción de La Plata cuando se demanda a la provincia de Buenos Aires. Esto obtuvo una sanción unánime en el Senado y en diputados terminó caducando el proyecto. Lamentablemente, un proyecto que era bueno para los ciudadanos y no tenía costo alguno, costo cero, para la provincia, porque en realidad era simplemente ordenar y distribuir de una mejor manera las causas judiciales en función de la competencia territorial. Lamentablemente, bueno, en lugar de dictar normas con cero costos, se dictan otras como la creación de una nueva Cámara Contencioso Administrativo de La Plata, que sin duda que es necesaria por la carga de trabajo que tiene hoy la Cámara Contenciosa de La Plata, pero lo cierto es que quizás con una ley sencilla como la que estábamos proponiendo, esta Cámara no hubiera requerido una nueva sala si se hubiera dictado, con lo cual el costo hubiera sido muchísimo menor. Lamentablemente no se tuvo en cuenta. Después, otra de las cuestiones que hemos trabajado también en este tema del legislativo tienen que ver con, si recuerdo bien, sí, a nivel, digamos, académico por un lado, pero también político, trabajando desde una agrupación que es Abogados en Acción, de la cual formo parte, y es un grupo de abogados con un factor común que es la mejora del sistema democrático, la mejora de las instituciones republicanas. Nos nucleamos en base a este grupo de pertenencia, y desde allí hemos elaborado, en conjunto con la mesa de municipal, una ordenanza de procedimientos administrativos, modelo para todos los municipios, para aquellos que lo quieran, como simplemente un contraste de una base de trabajo para que ellos puedan regular su propia ordenanza, tratando de colaborar. Eso está en trámite, está a disposición de todos aquellos municipios que les pueda ser útil. Además, esta ordenanza modelo, y por cuestión de derechos de autor, digamos, tengo que decir que se utilizó sobre la base de un proyecto de ley que sancionó, digamos, aprobó en la era, digamos, de la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires, que fue creada por ella, en la cual tuve el honor de participar, y esa norma que era un proyecto de ley de procedimientos administrativos provincial, la terminamos convirtiendo con las adecuaciones pertinentes en un modelo de ordenanza de procedimiento administrativo municipal, en la cual también allí se reconocían y se establecían distintos supuestos de participación ciudadana, como es el ejercicio de una democracia semidirecta. Así que está a disposición de todos aquellos que pueden interesarle ese trabajo, que es un trabajo que llevó bastante tiempo y mucha discusión pública, por cierto. Y ahora yendo sí al tema de las ordenanzas, que es un ámbito esencial a analizar, en esta idea de que también el control judicial por parte de los ciudadanos de las ordenanzas hace al ejercicio democrático, a la tutela de los derechos y a la mejora del sistema republicano, por cierto. El control de ordenanzas en la provincia de Buenos Aires, no voy a extenderme demasiado, hoy por hoy tiene y subsiste un grave problema derivado de una reforma que se hizo al año de dictarse la Constitución del año 94. Partimos de la base de que en las ordenanzas municipales, en el Código Contencioso Administrativo Provincial dictado por la Ley 12.008, el código originario, después reformado por la 13.101, antes de que ingrese o comience a funcionar el Fuero Contencioso Administrativo, vale decir, establecía que la impugnabilidad de las ordenanzas era el Fuero Contencioso Administrativo, un fuero descentralizado, con jueces en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Era una pretensión que estaba establecida en el código, la anulatoria, era esencialmente esa la pretensión que se podía utilizar para impugnar ordenanzas en el fuero contencioso. Esto, anticipando un poco lo que voy a hablar, se vio
oscurecido y generó mucha incertidumbre y la sigue generando, la reforma que hizo la ley 13.101, que fue la norma que reformó integralmente el Código Contencioso Administrativo Provincial poco antes de su entrada en vigencia. En el punto de las ordenanzas, la ley 13.101 produjo dos consecuencias. Una es definir y conceptualizar a las ordenanzas como leyes en sentido material y formal. Eso lo dice la ley 13.101, modificando el artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal. Le agrega entonces esto, y además suprime del Código Contencioso Administrativo, no estaba vigente, pero sí ya sancionado, originario, el que recién referíamos, suprime todas las referencias a la palabra ordenanzas en su texto, salvo en algunos casos concretos en los cuales lo mantiene, pero con la idea de impedir, con estas dos cuestiones o estos dos factores, el control judicial de las ordenanzas en el fuero contencioso administrativo, que quedaría limitado en esa idea al control por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de su competencia originaria, que surge del artículo 161 de la Constitución Provincial. Esto es, la intención era calificar a las ordenanzas de leyes en sentido material y formal para que no entre en la competencia material del fuero, que estaba pensado para la función administrativa, no para la legislativa, y por otro lado, alejar el control de las ordenanzas lo más posible de los jueces de primera instancia. La importancia de controlar las ordenanzas es verificar la legalidad normativa local con la normativa local mediante este control ciudadano, que puede ser individual o colectivo. Perdón. Y también, por supuesto, el control directo tiene que ver con un control preventivo, antes de que la norma sea aplicada, y prevenir, obviamente, la consumación y el agravamiento de daños, y evitar, obviamente, una situación de indefensión en algunos supuestos en los cuales, sin impugnación directa, no hay posibilidad de controlar una ordenanza. Ahora, yendo al problema puntual, un poco había hecho alguna mención. El problema es, ¿qué son las ordenanzas? Y si estas pueden conllevar el ejercicio de una función administrativa. Porque el Código, como bien decía, en virtud del artículo 166 de la Constitución Provincial del 94, fue ideado para controlar el ejercicio de la función administrativa. Concepto amplio, concepto que deja en manos del legislador, el constituyente local, para ser reglamentado. Es decir, los alcances del concepto de función administrativa quedan relegados a la opinión del legislador. Pero, en principio, podemos decir que tenemos una actividad del Consejo Deliberante que claramente no puede ser identificada como el ejercicio de función administrativa, que está en cabeza esencialmente del Poder Ejecutivo. Sin perjuicio que el Poder Legislativo local pudiese ejercer función administrativa en otros casos, pero el dictado de una ordenanza claramente no es una función administrativa. Ahora, ¿qué es? Bueno, para eso tendremos que remontarnos a la doctrina de la Corte Nacional. Voy a tratar de ser rápido en esto, donde, si bien hay algunos conceptos que la asemejan a las leyes, no deja en claro que sean leyes. Dice, son actos normativos de sustancia legislativa, esto es formalmente, tiene sustancia legislativa, es como la ley, se dice también allí, en el dictamen del apurador, en las causas pormenadas, en la causa Rivademar, se habla de la importancia de la autonomía municipal, pero también hay que entender que la Constitución Provincial, cuando otorga a la Corte Provincial, en el artículo 161, la competencia, habla de una jurisdicción original de apelación y habla de leyes, ordenanzas y reglamentos. Esto es, la propia Constitución Provincial diferencia a las ordenanzas de las leyes. Desde el punto de vista formal no cabe dudas que una ordenanza, como también un reglamento, pueden ser formalmente leyes o ejercer funciones formalmente legislantes. Pero desde el punto de vista formal, materialmente estoy hablando, materialmente. Desde el punto de vista formal, solo pueden ser leyes aquellas emanadas de un órgano que, según la Constitución, tiene el carácter de órgano legislativo y según los procedimientos en ella establecida. Esto también es una opinión
consultiva del año 86, esto surge de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, muchos doctrinarios también fundan el rechazo al carácter diferente de las ordenanzas sobre la base de la inexistencia de una autonomía plena. Ahora bien, ahí seguimos con los fallos de la Corte. Voy a pasar un poco por alto todo esto porque ya es bastante conocido. Diego, Sí. ¿podemos ir concluyendo? ¿Podés, por el tiempo de los demás expositores? Sí, claramente. Vamos a ir directo a las Gracias. conclusiones. No, por favor. Gracias. Sí, es bastante largo. Pero vamos a ir a las conclusiones. Como decíamos, el problema tenemos en el Código Contencioso, que actualmente no permite el control de las ordenanzas por el fuero contencioso. El inconveniente es que hay situaciones en las cuales las ordenanzas no encuentran un ámbito adecuado de control judicial. Son supuestos en los cuales hay una clara violación a la tutela judicial efectiva. La Corte y los jueces han ido incorporando distintas doctrinas que han permitido llevar el control de ordenanzas a los jueces de primera instancia. Pero lo cierto es que hoy por hoy sigue existiendo una clara incertidumbre respecto al ámbito judicial donde deben ser, digamos, impugnadas y controladas ordenanzas. Por cierto, yo lo que propongo, ya ir cortando con todo esto, es que las ordenanzas sean impugnadas o puedan ser impugnadas en el fuero contencioso administrativo de modo directo, como lo eran en la ley 12.008. Esto sobre la base de entender que la función administrativa es un piso competencial de parte de la Constitución provincial y no así un techo. Esto es, que se le permita al legislador incluir otras cuestiones que, si bien exceden la función administrativa, sí sean derivadas del ejercicio de prerrogativas públicas y del obrar estatal municipal. Entonces lo que propiciamos es la modificación del Código Contencioso actual y permitir la inclusión de la pretensión anulatoria contra ordenanzas municipales, y esto tiene fundamento y basamento en la doctrina actual de la Corte, que no voy a poder mencionar en profundidad, pero tiene que ver con la causa Blasi del año 2002, en donde la Corte admite de alguna manera la expansión del concepto de la competencia material de la cláusula del artículo 166, permitiendo incluir otras cuestiones ajenas a la función administrativa, pero que sí hacen al control del obrar público estatal. Así que esa es la propuesta que hacemos, y la propuesta tiene que ver con la mayor especialidad, obviamente, de los jueces del fuero contencioso, la cercanía de estos, y por supuesto también de que deben ser controlados en un ámbito cercano al municipio. Y ya cerrando y agradeciendo nuevamente que me escuchen y este espacio, y permitiéndome tomarme nada más que unos segundos, sugerir a todos los ciudadanos, sobre todo a los abogados, que tratemos de propiciar el mejoramiento de las instituciones republicanas, que nos compenetremos con la defensa del Estado de Derecho en un momento en el cual la Argentina realmente lo necesita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. La verdad es excelente, muy rica la presentación. Seguimos con el doctor Orlando Pulvirenti, que también nos acompaña de manera virtual. El doctor Pulvirenti es abogado y escribano de la Universidad Nacional de La Plata, recibido en 1989, posee una maestría en leyes en la University of Miami en 1996, un doctorado en Derecho de la UBA en 2010. Fue concejal de la Municipalidad de Junín desde 1993 a 1997, socio del Estudio Bunge de 1999 a 2007, director de la Comisión de Justicia de esta legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2007 al 2010, director de Asuntos Legales de Radio y Televisión Argentina, Sociedad de Estado. Es profesor adjunto de la UBA desde 1999, asociado a la Escuela de Abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en Abogacía Pública Provincial y Municipal, en el Instituto Nacional de Capacitación Política y de la Escuela Superior de Gobierno, Instituto Nacional de Administración Pública. Además, es autor de los libros Honorable Consejo Deliberante, Régimen Jurídico y Práctica y Rol del Concejal. Publicó más de 200 artículos en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Colombia y España. Es miembro del Consejo Editor de la revista de Derecho Municipal de IJ Editores y del Suplemento de Derecho Administrativo de la Ley. Participa de numerosas asociaciones profesionales como la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Doctor Pulvirenti, adelante, lo escuchamos. Gracias, muchas gracias por la generosa introducción. Un gusto
poder acompañarlos en este acto en particular. Y bueno, un gusto haber escuchado a un querido amigo como Diego, que preside precisamente esa Asociación de Justicia y Derecho Constitucional, con un tema siempre interesante, que es cómo se impugnan las ordenanzas. Yo me voy a destinar unos breves minutos a tratar de ilustrar sobre las cuestiones que más horizontalmente se observan hoy día en los distintos consejos deliberantes del país. Ciertamente hay asimetrías. Nosotros tenemos municipalidades con consejos deliberantes cuasi poderes legislativos. Me refiero esencialmente a las capitales provinciales, que usualmente son además las que acumulan mayor número de concejales y concejalas. En esas intendencias encontramos consejos deliberantes de 24 o 30 consejos deliberantes, a 30 concejales, pero a su vez tenemos una realidad donde la mayor parte de nuestras municipalidades y comunas tienen consejos deliberantes mucho más reducidos en su número, incluso impuestos por sus cartas constitucionales locales, que oscilan entre 5 y 12 legisladores locales. Con lo cual, en ese punto tenemos sí una diferencia en lo que tiene que ver no solamente con la composición de los cuerpos legislativos en su cantidad de integrantes, sino también con sus recursos económicos. Hay provincias, por otra parte, que a nivel provincial ya de por sí establece legislación que uniforma el gasto o erosión máxima posible de un consejo deliberante, caso provincia de Buenos Aires con un tope del 3% del presupuesto local, y ello de alguna manera también genera una restricción importante en cuanto a cómo se organizan los consejos, cantidad de asesores posibles, organización de secretarios e inclusive en el diseño edilicio del funcionamiento de los consejos. Y este es un dato relevante porque pone de manifiesto en muchos casos un cierto relegamiento, más allá de que a nivel de competencias uno lee los textos constitucionales y legales y encuentra que los consejos tienen múltiples tareas, como mencionaba en este punto Diego, a diferencia de lo que ocurre inclusive con las legislaturas provinciales o el Congreso de la Nación, donde sería impensado que el Consejo que esos legisladores participaran en actos administrativos. Los concejales participan en la elaboración y perfeccionamiento de algunos actos administrativos de carácter inclusive individual. Por ejemplo, los procesos licitatorios en materia de concesiones de servicios y obras públicas usualmente tienen o aprobación de pliegos o el llamado a licitación o la adjudicación a cargo del Consejo, depende de la jurisdicción, y en algunas provincias argentinas incluso son aquellos que deciden sobre los recursos que se plantean en algunas materias previo al inicio de las acciones judiciales. Es decir, el legislador local tiene en ese sentido un plexo de tareas muy distintas y mucho más amplias que la que se le otorga a cualquier otro legislador a nivel provincial o nacional, aunado a que los criterios de atribución de responsabilidad individual por lo que votan o dejan de votar cae sobre los concejales de una manera que tampoco cae de ninguna manera sobre el legislador provincial o nacional, generando una interesante asimetría, porque mientras que un congresal nacional puede endeudar al país entero, a la nación, por varias generaciones, el concejal que vota algo que no corresponde tiene sobre sí al Tribunal de Cuentas en forma inmediata imponiendo cargos y multas. Esto quiere decir que... Orlando, Sí. perdón, ¿puedes hablar un poquito más fuerte y un poquito más despacito digamos, en la rapidez para que se pueda escuchar porque se te va la voz? Es una lástima porque es muy Okay. interesante. Ahí Dale, sí me gracias. escuchan mejor. No, por favor, te agradezco la corrección y espero que puedas escuchar mejor. Ahí se Lo que escucha estaba perfecto. señalando es que a la par de que hay una multiplicidad de tareas propias del concejal que no se ven reproducidos a nivel de legislador y de Estado de la Nación, inclusive en cuanto a las competencias que tienen y atribuciones, porque los concejales participan en actos de carácter administrativos, lo cierto es que la responsabilidad que asumen ciertamente es mucho mayor. Pero aunado a esto que estoy mencionando, el dato es la correlación respecto de la posibilidad del ejercicio de la tarea, porque en gran parte de nuestros consejos deliberantes, en muchos casos se funciona en lugares prestados. He visto consejos deliberantes que funcionan en teatros, en otras dependencias culturales de la municipalidad o incluso en ámbitos improvisados. Y eso, si ocurre con respecto al funcionamiento de las sesiones, cuando hablamos del trabajo parlamentario usual en comisiones,
y en los despachos correspondientes a los legisladores, encontramos con que muchas municipalidades se carece de despachos individuales, claramente, se cuenta solamente con despachos para bloques, en el mejor de los casos, y la tarea resulta, desde el punto de vista operativo y práctico, bastante compleja. Se desarrolla más, en algunos casos, en las casas y en las reuniones de los partidos políticos que dentro del propio Consejo, más allá del acto formal de las sesiones en sus distintas variables que sí se realizan en el ámbito local, municipal. Dicho esto, con respecto al primer aspecto que surge claramente a la vista de la diferencia entre un Consejo Deliberante y las casas legislativas provinciales y claramente el Congreso de la Nación, y que se manifiesta también en una dificultad de tener medios suficientes para, frente a proyectos que presentan complejidad técnica, equiparar la fuerza de conocimiento del Departamento Ejecutivo, del cual se depende para muchas de las apreciaciones de naturaleza técnica, y esto en tanto en cuanto la mayoría de los concejales y concejalas carecen de la posibilidad de acudir a asesorías especializadas o contar siquiera con asesores. Entramos en el segundo aspecto que quería mencionar, que es en la complejidad de tareas que tienen los concejales. Obviamente siempre se destaca como prioritaria la referida a la elaboración y sanción de ordenanzas. Ordenanzas que, por cierto, y por una precisión terminológica, tomando lo que mencionaba el doctor Diego Isabela respecto al fallo de Promenade, hoy deberíamos denominar leyes, porque son leyes en sentido local y con el alcance del territorio de cada una de las municipalidades y comunas, y sin embargo seguimos utilizando el concepto de ordenanza, que remite más bien a un acto de tipo administrativo, y utilizando la terminología de departamento deliberativo como si no se tratara de un poder legislativo y no de un mero departamento o una división administrativa. Resabios del virreinato español y del derecho administrativo francés traído a nuestro país, pero que no se condicen con la realidad de lo que es hoy un municipio en ese carácter autonómico, y tampoco de sus poderes, poder ejecutivo y poder legislativo local, que sanciona leyes locales más que lo que denominamos usualmente como ordenanzas. Hecha esta precisión terminológica, el segundo dato que nos resulta preocupante como un pantallazo de las cuestiones hoy prioritarias de los consejos deliberantes está la dificultad que se le plantea a cualquier vecino o vecina o interesado en conocer las ordenanzas locales de poder acceder a ellas. La publicidad es central a cualquier ley. Es decir, la publicidad es lo que permite que el vecino, el ciudadano, pueda conocer qué conducta se requiere de él, y consecuentemente es también el mecanismo por el cual generamos la presunción de derecho de que todos conocemos la ley y no podemos ignorarla. Esa presunción legal, de base de todo sistema jurídico, se asienta en la idea de que publicamos lo que sancionamos. Bueno, al día de la fecha, muchos municipios tienen aún problemas para publicar sus ordenanzas y obviamente para hacerlas conocer. Es decir, en la época de Internet, donde cualquier acto podría ser conocido fácilmente por cualquiera que quisiera saberlo, simplemente conectándose a un dispositivo móvil, incluido obviamente un teléfono que está en la mano, no ocurre en la mayor parte de nuestro territorio nacional. Es decir, hay muchas municipalidades en las cuales al día de la fecha conseguir una ordenanza es una aventura digna de un investigador privado. Y estamos hablando precisamente de saber qué norma me quieren aplicar y qué conducta debo seguir. Y aún en aquellos municipios que han hecho la tarea de digitalizar el material, carecen de digestos o por lo menos de una actualización normativa diaria que permita saber qué texto legal está vigente. Es decir, lo que a nivel nacional podemos obtener de Infoleg o a nivel de la legislatura porteña con el CEDOM, a nivel municipal es muy difícil que ocurra. Y aún aquellos que han hecho precisamente este paso de digitalizar y poner a disposición de los vecinos las ordenanzas, no se toman el trabajo o la tarea de ver cuál está vigente y cuál no, sino que se trata de una mera recopilación. Y esto genera una dificultad que se ve en casos prácticos, algunos hasta risueños o llamativos. Y a mero título de ejemplo, señalo que hace poco me invitaron en un municipio del conurbano norte, con recursos económicos claramente para poder hacer esta tarea, a dar una charla, y como suelo hacer, reviso cuál es el material legislativo y cómo lo tienen presentado. Y me encontré con la circunstancia de preguntar a los concejales y concejalas cómo consideraban que estaba su sistema. Me dijeron que estaba muy bien, que era muy moderno, que
presentaba las ordenanzas vigentes y actuales, y me encontré con una disposición que regulaba cómo vestirse para concurrir a un corso, a un carnaval. Obviamente pregunté si yo debía requerir la autorización al comisario para poder concurrir disfrazado y si seguía vigente la prohibición de utilizar hábitos religiosos o uniformes militares o policiales que estaban prohibidos para poder asistir a un carnaval. Obviamente muchos se rieron, la ordenanza era de 1921, pero uno acudiendo a la presentación digital que hacía el municipio las encontraba como aún vigentes. Los ejemplos que puedo dar de esto claramente son numerosos en el país, porque lo que no existe, o lo que está ausente, es una revisión de ese material legislativo. Fruto también, no quiero caer sobre los consejos, de una dificultad económica, porque revisar disquetos implica atribuir recursos económicos y humanos a una tarea para la cual muchas veces falta ese personal, pero indudablemente plantea un tema de relevancia, no solamente el texto legislativo que sanciono, sino el texto legislativo que tengo acumulado en el tiempo y que resulta de difícil acceso, sumado a ese plus que menciono, que es la dificultad de no publicar las ordenanzas y que tiene inclusive algunos fallos ya en la Corte Suprema de Justicia de la Nación planteando que ese requisito mínimo de publicación impide la vigencia de una norma dada. Y el tercer aspecto que quería referir en este cúmulo de cuestiones tiene que ver con el rol de concejal en su función de contralor de lo que hace el Ejecutivo. Esta tarea usualmente es la tarea que cae o recae sobre los concejales opositores. No quiere decir esto que no sea una tarea de todos los concejales, pero usualmente es el opositor el que entra en una función de control. Y en esto me detengo brevemente. No solamente en el último tiempo he visto la multiplicación de acciones judiciales para que los concejales puedan acceder a la información que tiene que dar el Departamento Ejecutivo, para que se puedan controlar sus rendiciones de cuentas, sino que además he presenciado auténticos escándalos con respecto a cómo se dictan las medidas cautelares, básicamente, y aunque duela decirlo, porque muchos jueces hasta desconocen cómo funciona el departamento deliberativo o el poder legislativo local y qué función cumplen dentro de esa localidad. En alguna localidad muy del norte argentino... Orlando, fíjate si podés hablar un poquito más alto, que se escucha muy, muy bajito. Ok. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Sí. Hola, ¿me escuchas mejor? Bien. No. ¿Hola? A ver. Acá se escucha bien, ¿eh? Ah, bueno. Como que se va de a poco la voz, pero se escucha bajito, pero se escucha. Seguí. No hay Planteaba problema. que en los Disculpa. últimos... Hola. No, por favor. Planteaba que en los últimos tiempos lo que se observa con respecto a los concejales en la oposición es que tienen que plantear medidas cautelares y acciones judiciales para obtener información que hace sustancialmente al ejercicio de su tarea de control. Y este es un dato especialmente grave porque algunas medidas cautelares se dictan con alcances muy amplios, inclusive recientemente la Cámara de San Martín en lo contencioso administrativo debió revocar una medida cautelar dictada por el juez contencioso de Mercedes respecto a la municipalidad de 25 de mayo, porque directamente impidió la tarea del Consejo Deliberante en todo su aspecto de actividad. Es decir, no solamente le obligó al Ejecutivo a que entregara la documentación, sino que ordenó suspender toda la actividad del Consejo, lo cual paralizó a un poder del Estado local durante prácticamente 30 días. Y creo que en el fondo lo que ocurrió es que el juez no estaba al tanto de la tarea del Consejo Deliberante en su totalidad o integridad. Resumiendo, y para no ser más dificultosa la escucha, según me venís diciendo, Alejandro, hay tres cuestiones aquí que acabo de señalar. Primero, el déficit crónico de recursos de los consejos deliberantes y la falta de atención de esa realidad. Se los hace convivir con un contexto de restricciones amplias que incluye desde restricciones edilicias a ausencia de medios técnicos como para poder realizar más dignamente la tarea, teniendo en cuenta que esa tarea genera responsabilidades individuales de quienes la ejecutan, a diferencia de lo que ocurre con cualquier otro legislador o congresista. El segundo aspecto es
el cuidado del material legislativo, no solamente en la sanción y en la necesaria publicación, sino en que le llegue al vecino destinatario final todo aquello que se legisla teniéndolo como sujeto obligado del cumplimiento de conductas. Y el tercer aspecto que acabo de mencionar tiene que ver con la función del concejal en su rol de control o de contralor de la actividad del Ejecutivo, por la cual también tiene responsabilidad y que sin embargo encuentra resistencias en muchos casos de las intendencias de brindar esa información requiriendo el auxilio del Poder Judicial. Poder Judicial que, como mencionaba con anterioridad Diego, es un Poder Judicial provincial. Estas tres cuestiones me parecen que hoy son aspectos fundamentales y relevantes a ser solucionados con carácter urgente para tener una mejor calidad de tarea parlamentaria. Dejaría para algún otro momento la cuestión que tiene que ver con el funcionamiento de los consejos en materia procedimental, en virtud de que he detectado que gran parte de esos consejos, al menos la mitad, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, carecen de reglamentos internos o de reglamentos internos actualizados. Estos aspectos y cuestiones que acabo de mencionar son horizontales en la organización general de los consejos deliberantes en el territorio argentino y me parece que merecen una atención prioritaria e inmediata. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vos, Orlando. Seguimos con Sergio Winkelmann. Sergio es el presidente del Honorable Consejo Deliberante de San Martín de los Andes, cargo que desempeñó en el periodo de gobierno entre 2015 y 2019 y actualmente entre 2019 a 2023. Además es egresado de la Diplomatura de Derecho Parlamentario dictada por la Universidad Austral. Sergio, te escuchamos. Muy bien. Buenas tardes, Alejandra. Un gusto compartir este foro con ustedes. Agradecer al doctor Mariano Palacios por haberme invitado. Y les confieso que cuando me llamó Mariano la semana pasada, lo primero que sentí fue una especie de sensación de apuro. Dije, ¿qué podemos aportar o qué puede aportar un concejal de un pequeño pueblo del sur del país en este debate, ¿no? Finalmente Mariano, después de una larga charla, me contagió su entusiasmo y me puse a pensar que no solamente la teoría es importante, sino también las prácticas que uno a lo largo de la vida viene sosteniendo, y en mi caso particular, como bien lo mencionaste, 2 periodos consecutivos a cargo de la presidencia del Consejo Deliberante de San Martín, y convencido de que cada pueblo, cada ciudad de nuestro país tiene realidades distintas. Lo que decía recién Orlando y Diego, creo que son claros ejemplos de que vivimos en un país extenso, donde cada institución tiene sus propias realidades y sus propias vivencias. Y en virtud de esto me decidí a compartir con ustedes mi experiencia. En líneas generales, los tengo que poner un poco en contexto. No sé si todo el mundo conoce San Martín de los Andes, pero San Martín de los Andes es un pequeño pueblo que se está transformando en ciudad. Digo esto porque hasta hace no muchos años teníamos 25 o 30.000 habitantes, y en los últimos años, debido a la migración interna, esto se ha multiplicado. Hoy estamos cerca de los 50.000 habitantes, pero con algunas características que todavía nos mantienen con ese espíritu de pueblo, ¿no? Somos un municipio de primera categoría, que significa que tenemos nuestra propia carta orgánica. Hay solamente 11 concejales y un intendente, con lo cual tenemos un escenario bastante, no diría fácil, pero es un escenario mucho más cómodo que ponerse de acuerdo entre 270 legisladores. Y nosotros, cada uno de los que intervenimos en la actividad política o en la vida política de la ciudad, somos simples habitantes que hacemos la vida común todos los días. Digo esto porque no pasa en todos lados y puede parecer trivial, pero no es trivial.
vamos a hacer las compras, hacemos nuestras actividades deportivas o culturales, es decir, tenemos una relación con la comunidad bastante cercana. En líneas generales nos conocen todos, y conocemos a casi todos, salvo los que han llegado en los últimos años, y de alguna manera para dejar un mensaje, yo les quiero contar que cuando llegué al Consejo Deliberante, el escenario del antiguo consejo, del anterior consejo, era muy similar al que hoy vemos en las pantallas de televisión. Sobre 11 concejales había un nivel de enfrentamientos, un nivel de intolerancia muy grande, lo cual hacía muy dificultoso el funcionamiento. De hecho, cualquier proyecto de ordenanza tardaba muchísimos meses hasta que lograban ponerse de acuerdo o sentarse en la sesión y tratarlo, y eso claramente dificultaba la vida de uno de los poderes del Estado, que es el poder legislativo de una ciudad. Así que cuando nos tocó asumir, y voy a hablar en plural porque este trabajo que hemos hecho creo que es compartido con todos los concejales y con también mucha de la comunidad de San Martín de los Andes que ha colaborado con nosotros, fue cambiarle la cara y la imagen de ese Consejo Deliberante complicado y conflictivo y transformarlo en lo que debe ser, es decir, un poder más del Estado municipal. Lo primero que hicimos fue ordenar puertas adentro, es decir, todo lo que tiene que ver con el personal de planta, se capacitó, lo ordenamos mediante concursos y distribuimos por sus capacidades los cargos de directores y demás, con lo cual contamos con una organización que claramente nos da mucha tranquilidad a la hora de legislar. ¿Por qué digo esto? Porque están capacitados, tienen mucha pertenencia con el trabajo y mucho compromiso. Entonces, la tarea de los concejales en ese punto se nos facilita. La segunda situación creo que fue un poquito más compleja, y escuchaba lo que decía Orlando recién, y me remontaba a lo que nos costó cambiar el espíritu de los que hacemos política en San Martín de los Andes. Que, voy a aclarar, no somos profesionales de la política, es decir, en general, los que ocupamos algún cargo en el Consejo Deliberante provenimos del ámbito privado o de alguna organización social, y a partir de destacarnos en alguna situación particular, en algún momento de nuestra vida accedemos, pero no somos profesionales como uno puede ver quizás en las pantallas de televisión, donde hay personajes que hace 30 años eran diputados y hoy siguen siendo diputados. En San Martín esas cosas no pasan, tenemos todavía ese espíritu de pueblo. Lo que les quería comentar es este concepto de gobierno y oposición. Es una frase que claramente identifica quiénes son parte de quién conduce el Ejecutivo y quiénes no, pero que a la hora de integrar un cuerpo legislativo como es un Consejo Deliberante, una Cámara de Diputados o el Congreso en general, creo que hay que tratar de disimularlo. Y entender que la misión que tenemos cuando nos sentamos en un órgano legislativo es abordar la problemática que tiene la comunidad, en el caso nuestro, nuestra ciudad, en el caso de los legisladores provinciales, las problemáticas que tiene la provincia, en el caso del Congreso, los problemas que tiene el país. Y más allá de los matices o de las ideologías que cada uno de nosotros tiene, porque en San Martín de los Andes los 11 concejales pertenecen o se referencian con los partidos nacionales. Tenemos concejales que son del Frente de Todos, o sea, del sector peronista, otros que pertenecen a Juntos por el Cambio, y tenemos la participación de nuestro partido provincial, que eso de alguna manera muestra el escenario político. Pero logramos entre los 11 concejales de alguna manera disimular la palabra oposición, y que cada vez que hay un tema que tiene implicancias comunitarias, nos sentamos todos, y cada uno con sus matices, con sus miradas, con sus experiencias, con sus ideologías, tratamos de aportar para resolver este problema.
Y creo que esto no es menor, porque la verdad que lo logramos, y se ve en casos concretos, logramos bajar las tensiones, ser más tolerantes, logramos entender las miradas del otro y entre las distintas miradas por ahí sacar puntos en común o como se dice, diagonales. Es decir, sacrificar un poco de cada uno en pos del servicio a la comunidad. Les decía recién, ese no ha sido un trabajo fácil porque es sacarse una mochila que viene desde hace muchos años. Pero la verdad que estoy orgulloso de haberlo intentado y haberlo logrado. A veces, por supuesto, como en todos los lugares, las tensiones nos ganan y las discusiones fuertes nos ganan. Pero creo que prima por sobre todo el mirar hacia afuera y el resolver los problemas de la comunidad. Creo que eso es lo más importante que hemos logrado, y la segunda que tiene que ver también con lo que decía Orlando, y también es una frase que escuchamos habitualmente en las pantallas de televisión, que dicen que los políticos están alejados de la gente. A nosotros nos ayuda nuestra escala, somos un pueblo que tiene pocos habitantes y cuyos habitantes son muy activos. A veces se agrupan en cámaras de comercio, cámaras hoteleras, en gremios, y hemos adoptado la buena costumbre de poner en marcha lo que está escrito en nuestra Carta Orgánica Municipal y también en otros textos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, de la participación ciudadana. Y saben que esto es recontra importante en la vida democrática de una ciudad, porque tiene dos funciones, quizás tenga más, pero yo detecto dos funciones que son muy importantes. La primera es permitir que la gente se exprese, que a veces no tiene los canales, y esa falta de canal de comunicación con quien toma las decisiones a veces se torna en conflictos muy graves. La segunda es darle la oportunidad al legislador que tome conciencia plena de los problemas que aquejan a una comunidad. Entonces, escuchando a la gente, intercambiando opiniones con la gente, se generan mejores decisiones y se generan mejores normas. Y esta práctica la llevamos adelante con, te diría, 3 institutos que están muy usados en nuestra comunidad. El primero de ellos es el uso de la banca del vecino. El uso de la banca del vecino está normado y es la participación de alguna organización o incluso alguna persona que tenga alguna situación para resolver, que el día de la sesión se hace presente, previa solicitud por supuesto, y hace uso de la palabra como si fuera un concejal más. Y tiene 20 minutos para su exposición, luego se generan preguntas y debate, y esa persona tiene la posibilidad de compartir con los legisladores su problemática y de ir entre todos buscando soluciones. La segunda institución que usamos muy habitualmente en San Martín es lo que se llaman las audiencias públicas. También está normado en nuestra Carta Orgánica Municipal, pero la ponemos en práctica. Y les puedo asegurar que la presencia de vecinos cada vez que hay alguna convocatoria que tiene implicancias comunitarias es masiva. Va mucha gente, nos cuentan sus opiniones, sus oposiciones, los que están a favor, los que están en contra, y con ese diálogo, como les decía recién, se construyen mejores normas y se escucha a la comunidad. Con lo cual, de alguna manera, derribamos ese mito de que la política está lejos de los problemas de la gente. Y el segundo o el tercer tema que tiene que ver con la participación, seguramente ustedes han visto en algún momento en las pantallas nacionales los conflictos que se generan acá en la Patagonia, cerca de Bariloche, con las comunidades originarias.
conflictos de tierras y otros incidentes bastante graves. Nosotros en San Martín de los Andes pusimos en práctica una comisión especial que está integrada por concejales de todos los bloques, y en esa comisión participan las comunidades de los pueblos originarios. Y esa comisión funciona todas las semanas. Y ese intercambio nos genera a nosotros múltiples beneficios. Primero, el intercambio entre dos culturas que son diferentes. Y segundo, poder prever conflictos que seguramente también habrán escuchado en algún momento. Un clásico en San Martín de los Andes hasta hace algunos años era que cuando empezaba la temporada de invierno, allá por el mes de junio, era un clásico que habían cortes de ruta. Es decir, si alguien de ustedes ha venido a esquiar a San Martín de los Andes, seguramente se habrá encontrado en algún momento con que no pudo acceder al cerro porque había un corte de ruta de los pueblos originarios. Sergio, si querés ir cerrando. Sí, ¿Querés ir cerrando para que nos pueda hablar también Edith? Gracias. Cómo no, cómo no. Disculpa. En líneas generales, esta mesa nos permitió a nosotros resolver este conflicto. Hoy los pueblos tienen un diálogo permanente con nosotros y de alguna manera nos adelantamos a esa situación. Para ir redondeando, sabemos que no en todos los lugares la democracia funciona bien. Vemos lo que está pasando en el Congreso de la Nación Argentina, donde en general el maltrato y la descalificación son moneda corriente. Eso implica claramente en que los que tienen a su cargo la resolución de los problemas no lo estén haciendo. Y creo que la manera de hacerlo es justamente tratando de abonar estos conceptos, es decir, mejorar las relaciones humanas, darse cuenta de lo importante que es para una democracia que las instituciones funcionen y funcionen bien, porque si no funcionan, los que se perjudican, en definitiva, son los habitantes de todo un pueblo. Así que, bueno, reitero, gracias por la invitación, y espero que estas experiencias que tenemos acá en San Martín de los Andes, que, les cuento, no son las únicas en el país, hay muchos lugares donde funcionan bien, puedan ser tomadas o copiadas o replicadas en otros organismos legislativos de otra escala, ¿no? Del gobierno nacional sobre todo. Así que, Alejandra, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por tu exposición, Sergio. Bueno, nos queda Edith Sanguiné. Edith es magíster en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral y presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Adelante, Edith. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por permitirme participar. Para mí es un honor. Muchísimas gracias a la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral por generar estos espacios, a Alfonso Santiago, a Juan de Dios Ingonay y Mariano Palacios, que fueron son parte de esas iniciativas y quienes nos invitaron. Yo he tenido la posibilidad, vivo en Villa La Angostura, de haber sido anfitriona de este primer taller en marzo del año pasado, trayendo una experiencia enriquecedora de nivel internacional acá en la localidad de Villa La Angostura, que el Consejo Deliberante de la localidad haya podido estar presente en ese momento, fue un gran placer. Y hoy aquí quiero participar desde, bueno, un rol desde más espectador. No participo en la función pública, no soy parte de un consejo deliberante, sino que lo vivo desde el lado afuera, desde el lado del vecino, desde el lado de lo que me toca como una institución intermedia, una gremial empresaria, y tengo, bueno, una mirada bastante crítica hacia la situación local. Creo que hablando un poco en torno a la democracia, los 40 años de la democracia, que tenía que ver el sentido de que hoy nos convoca,
El poder legislativo en todas las instancias, nacional, provincial y municipal, representa o debe representar a los vecinos, desarrolla proyectos, en este caso ordenanzas, tiene el rol de control ejecutivo y de dialogar con la sociedad. Y acá quiero poner en valor 3 frases que tienen que ver con, o 2 que tienen que ver, y las uno con la parte de la democracia, que tienen que ver con la participación ciudadana y poner en el centro al ciudadano o al vecino. Muchas veces pasa que en los consejos deliberantes o en otras instancias superiores se generan ordenanzas o leyes, se generan políticas públicas, que en definitiva uno ve el trabajo, las horas que se le dedica a examinar, a disertar, a definir determinada ley o ordenanza, que una vez puesta en práctica al ciudadano poco le cambia la vida. Entonces uno se pone a pensar qué es lo que pasó, porque muchas veces desde una mirada crítica dice, se hace poco, y cuando uno se interioriza, se hace mucho desde la mirada legislativa y desde los gobiernos, del Ejecutivo también, pero muchas veces cuando llega el ciudadano de base no le generan los cambios. Me parece que es súper importante hoy. Comparto, Sergio, me encanta tenerte cerquita, conocer tu gran trabajo. Estuve mirando bastante la página del Consejo Deliberante de ustedes y me pareció muchas cosas para mejorar, así que ponernos de acuerdo para tal vez trabajar y que nos puedas ayudar para mejorar el nuestro. Me parece que se llega al Consejo Deliberante por la representación ciudadana, la representación de los vecinos, y se elige en las localidades pequeñas a un vecino que tal vez por su trayectoria, por su buen nombre, por su participación en distintos espacios, llega a un consejo deliberante. Este buen vecino generalmente llega a un consejo deliberante sin tener un profesionalismo atrás que lo avale, y empieza a aportar y a tomar decisiones sin tener capaz las capacidades necesarias. Decisiones que van a tomar implicancias importantísimas en el desarrollo de un pueblo a futuro, en los próximos años, en las próximas décadas, y eso me parece importante decir que hoy hace falta resaltar. Los consejos deliberantes, más allá de la formación de quien los conformen en nuestra localidad, con 15.000 habitantes, por carta orgánica tenemos 7 bancas de concejales. Nos falta muchísimo podernos apalancar con asesoramiento. Si bien depende del bloque, tienen su secretario administrativo y algún asesor legal, no mucho más que eso. Y acá tomo las palabras de lo que han comentado antes los doctores que han hablado, muchas veces tiene que ver con una cuestión presupuestaria, pero a veces no solo eso, porque se accede a veces a asesoramiento gratuito por parte de instituciones intermedias, como es un colegio de agrimensores, de ingenieros o de arquitectos, y que no se les utiliza. En Villa Langostura la participación ciudadana es limitada, y si bien algo se comentó antes, las ordenanzas son publicadas, cuesta llegar. En Villa Langostura tenemos las ordenanzas, pasado el mes se publican y las podemos ver. No todo el mundo se entera de qué se está tratando en el Consejo Deliberante. La agenda legislativa no es pública, o sea, no todos sabemos qué es lo que está sucediendo dentro del Consejo Deliberante, salvo algún tema puntual muy candente donde la sociedad toma conocimiento, una junta vecinal o una institución intermedia toma conocimiento de algo ya, digamos, con más gravedad o con más influencia, pero si no se trabaja bastante en silencio. Me parece que el Consejo Deliberante está acostumbrado a que el vecino vaya a una institución o una junta vecinal, vaya a participar, a llevar una problemática, pero no sale a nutrirse, a buscar los otros sectores de la sociedad que tienen que también brindar su opinión para poder tomar una decisión basada en una instancia superadora en cuanto a la ordenanza que se confeccione. Creo que también es importante gestionar los procesos en los que se trabaja y de qué manera se trabaja internamente dentro del Consejo Deliberante para poder mejorar. Recuerdo en el taller anterior del año pasado se habló la importancia de jerarquizar el poder legislativo, no solo a nivel nacional, provincial, sino también municipal. Hablamos de la búsqueda de asesoramiento, hablamos particularmente de la innovación y la tecnología. Ayer pude participar de un bloque
donde estaban hablando y discutiendo en este taller sobre la inteligencia artificial y cómo eso impactaba en la legislatura y en la toma de decisiones, y un poco decir que, bueno, las localidades del interior muchas veces quedamos muy olvidadas o con poca iniciativa para mejorarnos, para que la tecnología pueda estar implementada. Nosotros en la localidad todavía tenemos expediente papel, para que se vean ustedes la dificultad que tiene una institución intermedia o un vecino a acceder a la información previa a la conformación de una ordenanza. Una vez que la ordenanza está publicada, se puede acceder, pero cuando uno quiere participar y dar su opinión para la conformación y para que los concejales tengan mayor información, es muy difícil acceder. Uno llega al Consejo Deliberante, solicita el expediente está en papel, muchas veces el expediente está trabajando un bloque en especial y no se puede acceder, o el expediente va con una persona caminando un par de cuadras, acá todo queda cerca, hasta el Ejecutivo, y el expediente está en otro edificio, y no se tiene acceso al mismo. Cuando ayer escuchaba el bloque hablando de la inteligencia artificial, digo, bueno, ¿cuánto nos dista, cuánta diferencia hay entre lo que pasa en otros países o en un congreso nacional o en un municipio? Nosotros también somos municipio de primera categoría, con una carta orgánica, pero bueno, tenemos muchísimas deficiencias todavía para mejorar. Y otra de las cosas importantes que me parece destacar, que tienen que ver con la participación ciudadana y con un mejor acceso a la democracia, tiene que ver con la generación de datos, de información de calidad. Hoy nosotros no contamos con un sistema estadístico de relevamiento de datos, por lo cual ni la ciudadanía en general, ni el Consejo Deliberante, ni el Ejecutivo puede tomar decisiones basadas en información real, sino que se toman decisiones basadas en información parcial, en pareceres, bueno, que es muy difícil llegar a debates sanos cuando solamente damos nuestra opinión parcial y no basada en información oficial. Me parece también importante decir el rol del legislativo, que tiene que ver con el control del ejecutivo, pero más allá de control también es necesario crear los puentes de trabajo conjunto, porque tampoco se puede, solamente cumpliendo un rol de control, frenar el desenvolvimiento de un ejecutivo en cuanto al desarrollo de su presupuesto. Entonces creo que me parece que si bien el legislativo es un poder independiente, tiene que trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo para poder resolver y llegar a solucionar las realidades de los vecinos, que en toda esta maraña de procesos, la falta de información, la falta de presupuestos, la falta de asesoramiento de recursos y de discapacidades, muchas veces la situación del ciudadano queda alejada de la realidad de lo que transcurre dentro de un Consejo Deliberante o dentro de un mismo Ejecutivo. O sea, nos atraviesa una situación y la realidad del vecino queda al margen. Bueno, un poquito corto, breve, pero desde mi mirada crítica, desde el estar afuera y todas las posibilidades de mejora que tenemos dentro de la localidad para futuros consejos deliberantes. Muchas gracias, Edith. Bueno, muchas gracias a los 4 expositores. Excelente, la verdad que un abanico de información gigante. No sé a quiénes sigo teniendo conectados de los expositores, no sé si alguno ya no está en línea. La verdad es que me parece que surgieron, que fueron muy ricas y muy amplias las conexiones, las exposiciones. Quedan conceptos como federalismo, división de poderes, autonomía municipal, participación ciudadana, un gran contraste entre las exposiciones de Sergio y Edith y de Orlando y Diego por otro lado. No sé quiénes tengo conectados y si los expositores, si los expositores quieren comentar algo entre ustedes. Acá Mariano tiene una pregunta para Diego, yo también. Perdón. Ahí está. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias Sergio y Edith por la participación. Lo mismo el agradecimiento para Diego, que entiendo que no está conectado, y Orlando tampoco, porque se tuvieron que retirar. Sin embargo, la pregunta es justamente para
para ustedes dos, y lo más interesante de su participación conjunta me interesaría una breve reflexión sobre cómo en el ámbito municipal la frontera entre lo público y lo privado digamos, no digo que se desdibuja o no existe, pero como que se hace menos nítida en ciudades o mismo en provincias o en nación. Y para esto me asiento en lo dicho por Orlando en cuanto a dónde sesiona o dónde se delibera en un ámbito municipal, o lo dicho mismo por Sergio o por Edith en cuanto a las realidades municipales y cómo se van solucionando. Entonces, ¿cómo funciona esa frontera entre lo público y lo privado y cómo se va como haciendo menos nítida y termina siendo un interés común mucho más patente que en otras jurisdicciones de mucha mayor envergadura? Bueno, si me permiten, y voy a compartir pantalla y les voy a mostrar nuestro lugar donde sesionamos. No sé si están viendo ahí. No se ve nada No por se ve en la ahora. pantalla. ¿No se ve? A ver, a ver. Bueno, pero mientras me puedo compartir, creo que esto lo podemos definir básicamente por lo que dije en un momento. En general, los que tenemos actividades políticas o ocupamos eventualmente un cargo en el Consejo Deliberante, somos parte de la comunidad y tenemos muy claro, o porque hemos tenido situaciones que resolver, o porque somos parte de la vida privada de una ciudad, que la mejor manera de resolver las situaciones es a través del trabajo en conjunto. Comparto en general las limitaciones que tienen que ver con nuestro país, que tienen que ver con la situación económica, que tienen que ver con que en general uno pone el énfasis en resolver los problemas de la comunidad y de alguna manera deja pendiente determinadas cosas que son importantes. Por ejemplo, esto de modernizar las instalaciones o de contar en algunos casos con instalaciones propias. Pero creo que en líneas generales en nuestro país que tiene la situación que tiene, esas son excusas. Funcionar es un tema de actitud, es un tema de ponerse de acuerdo. Yo le iba a decir, estaba tomando las palabras de Edith respecto a las carencias. San Martín tiene un digesto que se publica, o sea que está accesible a toda la comunidad a través de internet. Uno ingresa en la página oficial de la Municipalidad de San Martín de los Andes y se accede al digesto, con lo cual tiene acceso a todas las ordenanzas que han sido publicadas, está muy al día. Y después tenemos una situación que tiene que ver con que nosotros transmitimos las sesiones en vivo y en directo a través de un canal de YouTube. Y también, eventualmente, en algunos temas muy puntuales, la cubren los medios de comunicación. Yo no sé si están viendo la pantalla ahí. Sí se ve. Bueno, lo que les estoy mostrando es nuestro recinto. Tenemos un local propio. A la izquierda están sentados los concejales. En esta oportunidad está el intendente municipal. Y a la derecha, al costado de la barra, es donde el público accede durante las sesiones, es decir, que tiene la posibilidad de intervenir, preguntar, hacemos un cuarto intermedio y si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta, habitualmente lo hacemos, con lo cual vuelvo a insistir, el contacto entre el sector político y la comunidad de San Martín de los Andes es totalmente posible y se hace habitualmente. Y obviamente estamos con restricción de recursos. Nosotros, por ejemplo, nos gustaría tener un local más amplio, pero insisto, a la hora de funcionar y de dar respuestas a la comunidad, me parece que
uno no debe poner excusas, debe funcionar con lo que tiene y tratar de ponerse de acuerdo para que se hagan las mejores normas y que nuestro pueblo siga creciendo. Bueno, gracias, Sergio. Yo te hago también una pregunta, ya que está, Sí. a ambos, a ver si me pueden responder. El tema de las autonomías municipales en sus lugares, ¿consideran respecto al gobierno provincial que realmente son autónomos, que realmente la municipalidad, más allá de que, bueno, de que sabemos tal vez que, porque no solo me refiero a la división de poderes, sino respecto al gobierno municipal, de los lineamientos y demás, en sus realidades del interior, ¿cómo funciona esta dinámica? Te lo puedo contestar yo. Nuestra provincia tiene una ley de coparticipación provincial que, si bien está desactualizada, le garantiza a los municipios que esta coparticipación más los recursos propios tienen cierta independencia. Digo cierta porque la situación económica del país ha puesto en jaque a muchos municipios, y en particular la situación actual, donde tenemos que intervenir en un montón de áreas que antes no interveníamos. Por ejemplo, el transporte público de pasajeros, que ustedes saben es el dato del momento con el recorte de subsidios y demás. Bueno, en algunos casos el municipio de San Martín ha tenido que hacer frente al auxilio, y eso nos quita recursos propios. Pero en líneas generales, yo les puedo decir que San Martín es un municipio autónomo en cuanto no solamente al dictado de sus normas, sino al funcionamiento pleno. Tenemos cierto déficit presupuestario que tiene que ver con la situación económica puntual. Está bien, sí, me refería justamente al momento de legislar y de actuar como consejo deliberante. Bueno, no sé si Edith, vos querés Sí, quería comentarme comentar dos la cosas. realidad de ustedes. Un poquito volviendo al tema anterior, me parece súper interesante, Sergio, y te felicito por esa transmisión en vivo de las sesiones, me parece alucinante. Nosotros ni siquiera tenemos publicados los temas que se van a tratar, así que pasar de eso a poder estar transmitiendo en vivo me parece excelente, una buena opción. Y en cuanto a la autonomía municipal, Villa La Angostura tiene una cierta autonomía, el Consejo Deliberante tiene su autonomía para establecer sus ordenanzas, pero sí nosotros, como lo dijo Sergio, tenemos una dificultad en cuanto a la autonomía económica de la provincia. Villa La Angostura, tal vez a diferencia de la localidad de San Martín de los Andes, es una ciudad donde los recursos propios por tasas y contribuciones, más la por participación, que sí está desactualizada, no nos alcanza a cubrir los gastos ordinarios, ni siquiera obras públicas, los gastos ordinarios. Dependemos sí o sí de provincia, además de la coparticipación que nos envían de aportes específicos, especiales. Por lo tanto, entiendo que la autonomía del Poder Ejecutivo básicamente está, digamos, recortada a tener un buen diálogo y una buena relación con el gobierno provincial, porque necesitamos sí o sí de esos aportes todos los meses para cubrir los costos fijos necesarios, aclaro, sin estar estableciendo la pretensión de hacer obras públicas en la localidad con presupuesto propio. Entonces tal vez tenemos una diferencia con lo que es la localidad de San Martín de los Andes, que establece una autonomía más relativa, ¿no? Porque siempre hay que cuidar las buenas relaciones. Pero tampoco nos sobra nada, Edith. En realidad, el efecto inflacionario que está sufriendo nuestro país nos está complicando la vida a todos. Y, digamos, el crecimiento veloz de todo lo que tiene que ver con mantener la estructura municipal, que insisto, en estos momentos o en estos años de crisis, los estados en general están asumiendo un montón de obligaciones producto de mantener servicios esenciales, por ejemplo, el transporte público de pasajeros.
que hacemos malabares para mantener el servicio público, porque en San Martín de los Andes es una ciudad muy dispersa, donde hay gente que vive a 14, 15 kilómetros en barrios que son populares y que requiere este servicio para llegar hasta el centro. Digamos, la situación es caótica en general, pero eso no implica que digamos, tengamos condicionamientos de nivel provincial para nuestro funcionamiento. Perfecto. Bueno, para cerrar, me quedo con algo que es algo que dijo Diego sobre esta ordenanza modelo de procedimiento administrativo municipal que muestra un poco un modelo de democracia semidirecta. Creo que en mucho de lo que vos dijiste, Sergio y Edith, de estos lugares más pequeños, se visualizan valores democráticos o cuestiones que tal vez se ve esta democracia semidirecta, como son la accesibilidad, la eficacia, la participación, la cercanía, esto de que vos decís somos ciudadanos comunes y corrientes, conocemos los problemas. Creo que se visualizan estos consejos deliberantes más pequeños y creo que es un desafío, bueno, trabajar para una autonomía municipal, para una normativa, para mejorar estas dificultades de las que habló Diego o estos atrasos de los que habló Diego y para que haya un auténtico federalismo en nuestra democracia. Así que bueno, cerramos la mesa con esta humilde conclusión. Les dejo mis felicitaciones a los 4 expositores y mi agradecimiento a ustedes, al público virtual y presencial y a los organizadores. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Un gusto. Y no todos son flores en esta situación, porque a veces esta situación de apertura y de contacto directo con la gente tiene que ver con sostener situaciones de mucha tensión y discusiones muy complicadas, pero bueno, es parte de la democracia, y yo creo que estas maneras son las mejores para ir avanzando y en este aprendizaje, ¿no? Porque ser demócratas es un aprendizaje día a día. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro que sí. Así es. Gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.